Ya. Entonces, en esta segunda parte vamos a tratar directamente la cuestión de la nueva estructura económica y política al final del liberalismo, como dice Herbert S. Clay. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo económico, social en general, parecería nomás que tiene ciclos a la identidad, que las cosas no son permanentes, constantes. Entonces vivimos un capitalismo de Estado entre el 52 y el 85. Luego, a partir del 85 vivimos directamente una época, una economía de mercado, ¿no? Donde el capital, el Estado retrocede y se deja la economía directamente en manos del capital, sea privado o sea extranjero. Eso. Pero como en todo también hay crisis de este liberalismo, directamente a partir de finales del siglo XX, ¿no? Pasaba hace 23 años, ingresamos en una situación de crisis. Alguien dirá, ¿y ahora en qué época estamos? Estamos en otra época, en otro ciclo, pero con características donde ya no hay más capital privado, sí, no, ya no hay más Estado, sí, no. Entonces las cosas no precisamente son homogéneas, los cambios, los ciclos no precisamente unos a otros son iguales, ¿no? Después decimos aquí, hay una transformación de la estructura política, ¿de acuerdo? Entonces, en esta época liberal, ya que se dice a partir de 1985, se presenta un multipartidismo, o sea, hay ya varios partidos, ¿no? Que en el escenario político ya no solamente están directamente izquierdistas o derechistas, sino también están organizaciones campesinas, donde el catarismo es el más fuerte, pero también hay otros, ¿verdad? Por eso hay multipartidismo. Y no solamente eso, sino también por las nuevas características que asume el Estado, la cuestión política, la gente puede organizarse con sus propias organizaciones políticas en sus regiones. Para ganar, sí, para ganar, ¿no? Entonces, este país se democratiza, o sea, la democracia ya se amplía, ya no está tan concentrada directamente en el presidente, en el parlamento, no, sino que los municipios de los pueblitos, los cantones directamente ya adquieren poder, ¿no? Poder económico y poder político. Entonces es importante eso destacar. Si bien aquí hay un presidencialismo, hay un parlamentarismo que directamente centraliza nomás, o sea, las decisiones y después los recursos, pero ya esto se ha extendido directamente al conjunto del país, donde también los pueblos, las comunidades tienen sus propios parlamentos. Ustedes saben, hay un alcalde que se lo elige, también tiene sus propios parlamentarios, en la economía también va por ese lado. Entonces, eso implica, se dice que hay una élite que, como dice Herbert S. Klein, que reconoce lo mestizo y lo indígena. Entonces, aquí a partir de esa época ya los discursos indígenas empiezan a tomar cuerpo. ¿De acuerdo? Igualmente ya nos reconocemos como somos finalmente con una población mestiza, ¿no? A partir de esa relación directamente entre los españoles directamente y la población indígena, aquí se forma una nueva población, una nueva sociedad. Pero aquí hay que aclarar lo siguiente, aquí no hay razas puras, la pureza no existe directamente. Los europeos y los españoles no son puros como tales, porque en su época cuando ellos vinieron por acá, estaban invadidos directamente por los moros, por los árabes, y los españoles vinieron acá, también aquí de la misma manera, había una multiplicidad de naciones, migraciones, etcétera, etcétera. En ese sentido hay que entender esta cuestión, ¿de acuerdo? Del mestizaje, aquí no hay cosas puras, ya. Entonces, eso tiene sus consecuencias en cuanto no hay directamente, en cuanto hay una ausencia de mayoría, no hay directamente alguna tendencia que gane, que tenga un 51% y más antes de finales del siglo XX. Es por eso la época de los pactos. Se alían el MNR con ADN, MIR, con DEPA, UCS, etcétera. Había necesidad de hacer pactos para hacer gobierno. Es en esta época, o sea, de multipartidismo, se dice que tenemos, como destaca muy bien Herbert S. Klein, uno de los mejores tribunales electorales. Es una era más libre de los fraudes, dice Herbert S. Klein. Ah, dirigido también justamente por docentes. Eso hay que hacer notar. La universidad juega realmente un papel importantísimo a partir de la guerra del Chaco hasta esta época, porque esta corte electoral estaba dirigida justamente por docentes universitarios,
¿no? Que en paz descanse, creo que todos que dieron fe directamente a lo que tienen que ser elecciones, o sea, adecuadamente desarrolladas, ¿no? Después de Víctor Paz en el gobierno, ¿quién es gobierno? El MIR. ¿Qué es MIR? Movimiento de Izquierda Revolucionaria del gobierno, ¿no? Que se crea cuando, directamente en la época del 70, 71 con Paz, que adquiere cuerpo con quién? Con la Asamblea Popular, que finalmente es barrida por el golpe de Estado del general Banzer de 1971, pero retornan para ser gobierno los miristas con Hernán Siles Suárez. ¿Quién es el presidente de esa época? El famoso Jaime Paz Zamora, que hoy en día debe tener ya más de 80 años, que vive en su famosa hacienda El Picacho. Hay toda una historia al respecto del MIR y esta su hacienda. Alguien se pregunta, ¿esa su hacienda de dónde la sacó? ¿Con qué recursos? ¿Qué dinero? Se habla bastante al respecto, ¿de acuerdo? Por eso, es decir, Herbert C. Clay no lo trata, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué quiero decir? O sea, que ya vivimos directamente en la época directamente de la privatización, del multipartidismo. Entonces, define la ley de la privatización. Lo que hace Jaime Paz Zamora en el gobierno cuando es presidente es que privatiza. Había que saber privatizando. ¿Ah? La Comibol directamente disminuye bastante, YPF tiene capitales externos, Entel con capitales externos, pero hay que continuar la cuestión, y esa cuestión la continúa Jaime Paz Zamora con los hoteles prefecturales, habiendo otros empresarios que privatizar. Jaime Paz Zamora privatiza lo que se estaba por privatizar con un político que ustedes hoy lo conocen, ¿no? Al famoso Doria Medina, que aquí lo encuentro en algunas caminatas que yo tengo. Él sube o yo bajo, él está subiendo y bajando, por supuesto, él está bien cuidadito. Yo simplemente soy un ciudadano común y corriente, ¿no? Él es su ministro justamente de planificación, ¿no? Doria Medina, de Paz Zamora, ¿no? Y después para esa época también, para esa época, el general Luis García Meza, que había dado un terrible golpe directamente en 1980, directamente, y antes había matado a los dirigentes del MIR, y antes directamente había enfrentado a toda la población insurreccional con su famoso ministro de gobierno, que es el señor, que directamente acaba directamente en Chochocoro, Luis Arce, no Luis Arce, su ministro de gobierno, que decía, quien se enfrente o nos cuestione, que camine con su testamento bajo el brazo, matarlo. Así era la época para esa cuestión. Entonces, estos señores acaban en la cárcel. ¿Dónde? En Chochocoro. Aunque García Mesa acaba por estar todo el tiempo en el hospital. Bueno, no lujos de cierta gente. Entonces aquí, si bien se debate sobre el presidencialismo y el esencialismo, pero en los hechos ya la democracia se había ampliado. ¿De acuerdo? Y este país directamente después con el siguiente gobierno, que es Sánchez de Lozada, según su constitución política del Estado, ya nos declaramos como un país multiétnico. Ya no se habla más de un país nacional, sino somos multiétnico, o sea, formado por muchas naciones. Somos pluriculturales, acá hay varias culturas, y donde se conoce la propiedad comunitaria. Estos elementos son importantísimos. ¿Reconocidos por quién? Un gobierno liberal, como es Gonzalo Sánchez de Lozada, del MNF. ¿De acuerdo? ¿Y que se alía con quién? Con el catarismo, que había surgido justamente en esas épocas, cuando los cataristas estaban contra los derechistas, contra los izquierdistas, acaban por aliarse contra un derechista como es Gonzalo Sánchez de Lozada. Se organiza el Estado con la capitalización, como ya les dije, yacimientos, participación popular. Hoy en día las alcaldías, directamente los municipios, directamente, o sea, todo el mundo ya tiene una cota parte del poder en términos políticos, económicos, etcétera, etcétera. En 1994, cuando se aprueba esa ley, la ley de descentralización directamente, donde una serie de actividades que han estado descentralizadas por el Estado se descentralizan en todos los niveles y con los gobiernos a su vez municipales, ¿no? Entonces, decimos que se reconfigura directamente el escenario político y municipal. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que el neoliberalismo, ¿qué nos trae? Más democracia, más participación de la población. Mal o bien, eso existe. Hay problemas, hay problemas. Hay corrupción en los municipios, hay corrupción.
como no es alcalde, o nuestro exalcalde, el exalcalde directamente está prófugo, ¿no? Desapareció nuestro exalcalde, ahora tenemos directamente a otro, a Arias, ¿no es cierto? El otro está es prófugo porque de él se lo acusa de haber malgastado directamente el dinero de los famosos Pumacatares, ¿no? Entonces, la democracia realmente se expande, se generaliza, pero también tiene sus graves problemas de corrupción en todos los niveles, en las ciudades, en las comunidades, donde el dinero se malgasta directamente, ¿no? O sea, no se utiliza fundamentalmente en actividades que se reproduzcan, que potencien la economía, la sociedad, sino en general va para beneficio privado. Aquí hay un elemento importante, los diputados aumentan con los plurinominales y uninominales. ¿Qué quiere decir eso? Que uno si quiere ser diputado directamente puede presentar directamente con su propio poder, con su propia organización y llegar a ser diputado, si llegan por supuesto a ganar, ¿no? Entonces el número de diputados directamente aumenta con ese hecho de que se reconocen a diputados plurinominales y uninominales. Es decir, unos diputados y senadores son elegidos por plancha y otros directamente son elegidos porque tienen propia presencia directamente en el escenario local, sea con su propia organización, directamente sean también apoyados por partidos políticos. Es lo que sucede, ¿no? Entonces, con eso de la participación popular que ya señalamos, eso origina ya un liderazgo local. O sea, las comunidades se potencian porque tienen capacidad de gasto, capacidad de generar ingresos, capacidad de hacer proyectos, y se presentan 3.000 empleos clientelares. Eso dice Herbert S. Clay, porque los municipios, las alcaldías, etcétera, etcétera, nomás implican empleo, generación de empleo. Si el empleo aquí se democratiza, ya no está más en manos del Estado, sino directamente pueden tener las alcaldías, los locales, sus propios empleados, pero son fundamentalmente clientelares. ¿Qué quiere decir clientelares? Que responden directamente a los intereses del líder de la localidad, que puede ser de un partido que puede tener un liderazgo propio, ¿no? En esta situación surge el famoso populismo con Condepa y la UCS con Carlos Pale, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a directamente buscar algún origen del actual MAS en el gobierno, tiene que ver fundamentalmente con Carlos Palenque, que funda directamente el famoso CONDEPA, Conciencia de Patria, que lo que hace es reivindicar justamente esa población mestiza, reivindicar nuestra propia vestimenta, idioma, organización, manera de ser. Eso es conciencia de patria, que viene también con un nombre que Herbert S. Klein señala, el famoso RADEPA, razón de patria, que son los soldados que se retiran directamente de la guerra del Chaco, pues después de la guerra, se organizan en RADEPA, razón de patria. Para desorganizar este país, lo hacen con la revolución. El compadre Palenque también pretende hacerlo fundando conciencia de patria. ¿Por qué se llama compadre? Porque él sus padres contaron seguramente ya, mis papás bailaron seguramente con Carlos Palenque. Eso, era un artista que manejaba muy bien el charango con los caminantes, ¿no? Y en algún momento llega a ser radio, tiene presencia a nivel popular, así como el Canal 4 con el famoso compadre, pues, ¿no? Que también era el que tocaba la guitarra, creo, no me acuerdo el nombre de este hombre que estaba actualmente en el Canal 4, pero así, empieza la época de los compadres, ¿no? Entonces, directamente este CONDEPA y este UCS, Unión Cívica Solidaridad de Max Hernández, un empresario cervecero con las mismas características, tienen el apoyo de mestizos y hablantes aymás. Todos los partidos ya se amplían a toda la población, pero reconociendo nuestro mestizaje. Y por primera vez hay una mujer de poder en el Parlamento, que es la famosa Remedios Loza, que en paz descanse. ¿De acuerdo? Entonces, para esa época, fíjense ustedes, a partir de 93, 94, ya surge, las mujeres de pollera están en el Parlamento, ¿no? En esa época, después del 93 o con Paz Zamora, surgen los partidos de base indígena, ¿no? Ahí hay que encontrar los orígenes justamente, los partidos indígenas para el siglo XXI, para el siglo actual. ¿Con quién?
con Felipe Quispe, de la Confederación Sindical Única de los Campesinos, que él es ejecutivo en 1998. Él tiene una gran presencia, usted tiene un discurso propio, ni izquierda ni derecha, ¿no? Los campesinos con sus propias formas de organización. De ahí justamente nace Evo Morales, Confederación de Cocaleros del Trópico, que funda la Asamblea de la Soberanía de los Pueblos, y de ahí viene justamente el movimiento al socialismo. Entonces, esos son los orígenes del MAS, que los hace notar Herbert S. Klein. O sea, el MAS no nace de la nada, los cocaleros no crecen de la nada. Tiene que ver con las reformas liberales. Tienen que agradecer a Víctor Paz Tesoro, a Gonzalo Sáenz de Lozada, que fundamentalmente hace la participación popular, hace las reformas a nivel del Estado, da mayor presencia al poder de las economías locales. Desde ahí nace justamente el MAS, ¿no? Y si vamos a encontrar un origen directo en términos de sujetos, a Evo Morales se ve que eso se hace con el compadre Carlos Palenque, ¿no? Aunque Carlos Palenque es mestizas, pero Evo Morales él se auto señala como de características indígenas, ¿no? Bueno, ahí ustedes realmente son indígenas los reconocer porque habla mínimo un idioma originario, ¿no? Y bueno, ustedes saquen sus propias conclusiones, ¿no? Y Carlos Palenque sabía hablar directamente, creo que Aymara hablaba, Carlos Palenque juntamente mis amigos los, y él era mestizo. En cambio, Evo Morales, ustedes saquen sus conclusiones, ¿no? Pero la importancia del discurso y de llegar a la población, no hasta con mentiras, ¿no? Ya. Entonces estamos diciendo de que directamente los liberales, finalmente, con todas sus reformas que hacen muy bien en términos democráticos, económicos, las empresas acaban por recuperarse, ya la economía se estabiliza, pero las cosas no son directas. Hay un costo directamente que directamente los liberales tienen que asumir. De YPFB tienen que despedir 6.000 trabajadores, de 6.000 a 2.000, ¿no? Y EPFB directamente, en ese afán de privatizar todo, reducir al máximo la presencia estatal, y EPFB se convierte simplemente en una empresa residual, dejando la exploración económica, entonces deja la exploración económica y el crecimiento ya de la explotación de petróleo ya es negativo. Aquí debemos encontrar posiblemente los orígenes del actual problema que hoy en día tenemos, cuando ya no hay gas en este país. Bueno, en el actual momento, ¿no? Posiblemente se encuentre gas, dice, en el norte de La Paz. Bueno, así estamos. ¿Cuáles eran los costos? En 1997, cuando directamente, ya se vivía ya 3 años antes del siglo XXI, este país estaba gobernado por Gonzalo Sáenz de Lozada, el MNR directamente cae en un 18% en lo que hace en lo que hace a las elecciones que se celebran. Ah, y luego el ADN había disminuido. Y el MIR igualmente, que se había comprometido con los gobiernos liberales, con Samuel Doria Medina, entre el 89 y el 93, etcétera, cae, ¿no? Entonces, en toda esa situación, finalmente hay elecciones, pero continúan teniendo nomás un poder relativo. Y se lo elige a presidente a quién, a Hugo Banzer Suárez en 1997. Entonces, de dictador hasta el 77, él es directamente presidente en 1997, porque consigue el apoyo justamente de los partidos tradicionales, así como se los llama. Pero tiene que renunciar el 2001, se dice, porque se renuncia por problemas de cáncer. El famoso cáncer, eso no perdona, ¿no? Es fumar y fumar y fumar. Si algo así avance, era fumar y fumar, fumar. Igual que todos mis amigos que fuman, hoy en día ya no están conmigo, el cáncer se los ha llevado, ¿de acuerdo? Es lo que se señala, porque la gasolina del cáncer pues, se redujo a lo mínimo. Es algo evidente que nadie puede. Entonces se presenta una nueva época de movilización directamente política en esta situación, ¿de acuerdo? De crisis, ¿no? Entonces, hay una crisis, se dice, el 2003, ya ingresando al 2021, ¿no? Doctor, le Entonces, restan 5 minutos. muy bien. Entonces, ¿qué quiero decirles acá? La aplicación de la nueva política económica o los modelos de privatización, ¿qué significa? Restar empleo a nivel de los ministerios, a nivel de las empresas públicas, eliminar empresas públicas. Eso había generado bastante desempleo. Y a su vez se había ofrecido a la población que el capital privado o la privatización
generaría mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de empleo y directamente una estabilidad absoluta. Pero eso no sucede, no sucede, ¿no? Y hay un hecho importante que tiene que ver justamente con Cochabamba. En Cochabamba, en esa afán de privatización, el general Banzer lo que quiere hacer es entregar el sistema de distribución de agua a una empresa, a una empresa extranjera. Los conchabambinos sin sucesión, ¿de acuerdo? Sin sucesión allá por los años 2000, sin sucesión, la famosa guerra del agua, que esta guerra del agua del 2000, sin sucesión. Y Banzer no puede aplicar directamente su política de seguir privatizando, porque la gente ya no acepta porque no observa los frutos. Todo era desempleo, todo era informalidad, informalidad. Lo que ustedes ahora ven en las calles, no había eso antes del 85. Antes eran tiendas, etcétera. No habían vendedores ambulantes como todos vemos hoy. No habían uyus, nuevos 16, no había eso. Todo era comercio, todo formal. Pero esto ha cambiado totalmente con las políticas neoliberales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decirles acá? Hay nomás un nuevo sistema entonces del Parlamento, ¿de acuerdo? Es más receptivo. Hay gobiernos municipales ampliados, etcétera, etcétera. Hay elecciones en julio del 2002, directamente, donde el MNR, es decir, gana las elecciones. Después de directamente el Banzer, que renuncia prematuramente, le ocupa su lugar el vicepresidente Tuto Quiroga, ¿no? Se realizan elecciones. ¿Quién que vence? Con Gonzalo Sánchez Rosado en su segunda gestión. Y segundo era el movimiento al socialismo. Pero directamente Coni no puede continuar su gobierno, porque el movimiento con Calero y de Quispe acaban por potenciarse en mayor grado, etcétera, etcétera, demandan que el Estado regrese porque las reformas privatistas no habían funcionado, que en los hechos sí, este país se moría y sí funcionó, ¿no? La lucha por la identidad nacional, los pueblos indígenas, y se lucha especialmente contra el control de Estados Unidos, o sea que es muy interesado en eliminar las drogas, especialmente la producción de coca en el Chapare, es todo ese discurso. Este país también se eclosiona eclosiona en lo que hace a sus movimientos sociales. Y se presenta la famosa movilización del 2003, precedida, como les dije, con la famosa guerra del agua contra la Bechtel, la empresa interesada en controlar la distribución del agua en Cochabamba, y la guerra del gas en 2003. Alguien dirá, ¿por qué guerra del gas? Porque Goni, en su segundo mandato, quería vender nuestro gas de del pozo de Margarita en Tarija hacia Estados Unidos, pero pasando por los puertos chilenos. Alguien dirá, ¿pero cómo es eso? ¿Qué es gases? Lo que se hace es regasificarlos. ¿Qué quiere decir eso? Ingresan en barcos metaneros, se les quita todo el agua, ese gas, todo el líquido, simplemente llega gas directamente a Estados Unidos. Ese proceso implicaba un buen negocio para Chile. Entonces, aquí se arma como se dice, la guerra. Los salteños se insurreccionan, Bolivia se insurrecciona, ¿cómo es posible? Haciendo negocios con Chile y la guerra del gas en 2003, Goni no puede exportar el gas directamente por Chile a Estados Unidos. Goni tiene que renunciar el 17 de octubre del 2003, ¿de acuerdo? Pero con un elevado costo social, el 17 de octubre del 2003, porque hay una masacre en el Alto, en Huarizata, desde el 13 de octubre inclusive. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Y se origina justamente la famosa Agenda del 2003, con la industrialización, se dice, de nuestra economía con los recursos del gas. Alguien se pregunta, pero ya no hay recursos del gas. Esos recursos han desaparecido. Antes teníamos que 14.000 millones de dólares estaban en el Banco Central, ahora han desaparecido. ¿Cuál más era la agenda del gas? Era que el Alto, como la artífice de la expulsión de Goni, mejore sus condiciones. El Alto nomás sigue siendo la ciudad más pobre, aunque la segunda ciudad más poblada de este país. Esa agenda no se ha cumplido, no se ha cumplido. No, si expulsamos a los neoliberales y se inicia una nueva época, que justamente la vamos a ver a partir de la siguiente clase, que tiene que ver con la continuación del populismo, en realidad, con el movimiento del socialismo, que gana las elecciones en 2005 y es gobierno a partir del 2006, ¿no? Entonces, ese es nuestro país, ¿no? Ciclos y ciclos. Estamos avanzando, sí avanzamos, pero en estos momentos avanzamos dos,
nuestro país que está más cerca de nosotros avanza 10. Perú, Argentina es una terrible crisis, pero se industrializaron, crecieron, es gente educada, tienen industrias, tienen mucho conocimiento, tecnología, producen autos y tremenda crisis, pero en nuestro caso no podemos levantarnos del piso. Ese es nuestro problema, ¿de acuerdo? Entonces, con el populismo que se iniciará el 2000, a partir del 2006 con Evo Morales, vamos a ver realmente la nueva experiencia por la cual este país está pasando directamente hasta la actualidad, ¿no? Con otras características. Bueno, pues hasta aquí habríamos concluido este tema nuevo, ¿sí? Les agradezco mucho.